Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Espíritu Santo, toma este lugar ahora, Señor. Llénanos de tu presencia. Cambia, Señor, su lamento. Cambia, Señor, su tristeza en gozo en esta hora. Que un manto de gozo, que un manto de júbilo, Señor, que un manto de fe esté tocando a cada uno de mis hermanos que están sentados en este momento. Mi hermano, créele a Dios y levántate. Deja esa tristeza. Deja esa tristeza. Que estás en las manos de Dios. No le creas a Satanás. Él es mentiroso. No le creas lo que el enemigo habla a tu oído. Son mentiras. Créele a Dios. Y Él está aquí en esta hora. Y Él te dice, levántate. Levántate. Comienza a caminar por fe. Camina creyendo, porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios va a hacer cosas grandes contigo en esta semana. En el nombre poderoso de Jesús. Solamente Él quiere alguien que le crea. Alguien que le crea. Alguien. ¿Habrá alguien que reciba esta palabra? Aleluya. Gloria a Dios. Así que recibe ahora. Mis hermanos, ¿qué celebramos en este día? La cristiandad. Podríamos decir así, la cristiandad celebra el Domingo de Ramos. Y los evangélicos, los pentecostales, los católicos, todo el que cree en Cristo, ¿cierto? Celebra el Domingo de Ramos. Empieza una semana que le llaman la Semana Mayor, la Semana Santa, la Pascua. ¿Se conmemoran qué? Acontecimientos que sucedieron y que están escritos en la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Yo no creo en las fechas. Es muy difícil dar una fecha exacta de un acontecimiento bíblico. Podemos hablar de lugares, podemos hablar de cantidad de personas, podemos hablar de los hechos que ocurrieron, podemos hablar de lo que se dijo, pero decir exactamente que la Pascua, que el nacimiento del Mesías, que la crucifixión, que esto, que lo otro ocurrió en tal y cual fecha, es muy complicado. Porque usted sabe que han pasado muchos años, miles de años, podríamos decir así. Hace miles de años ocurrieron estos hechos que hoy los cristianos de todo el mundo están conmemorando. Entonces, lo que te quiero decir con estas palabras es que no nos preocupemos por las fechas. No es importante para mí la fecha. Y para ti tampoco. Que si fue en marzo, que si fue en abril, que si tal o cual año. Porque el objetivo de todo esto no es tanto la fecha. Aunque lógicamente es cierto, hay que ponerle una fecha. Pero si usted se da cuenta, el famoso nombre de Domingo de Ramos, eso no está en la Biblia. ¿Usted ha visto? ¿Hay alguna Biblia por ahí que diga Domingo de Ramos? No aparece en las Escrituras. Pero la Escritura sí nos narra de acontecimientos. Sobre todo de un acontecimiento que aparentemente hubo algo de improvisación, pero no. Fue un acontecimiento que no fue para nada improvisado, que fue planeado desde la eternidad. Y que ese día
después de ese acontecimiento, muchas profecías se cumplieron. Muchas profecías se cumplieron. Amén. Y sabe que te quiero compartir sobre la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Fue algo impactante. Yo hace como 2 años les estuve enseñando más o menos cómo era, cómo fue que se dio todo, la situación, ¿cierto? Cómo eso conmovió a toda una ciudad que estaba llena de peregrinos, que había miles y miles de personas. Y no solo conmovió a la ciudad, sino que conmovió a la nación entera. Y les decía que por eso este hecho que ocurrió lo narran como pocas veces lo narran todos los evangelios. Lo narra Mateo, lo narra Marco, lo narra Lucas y lo narra también Juan. Eso quiere decir que eso fue muy importante. Quiere decir que la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, ¿cierto?, fue muy trascendental. Porque hay relatos que aparecen en Marcos, pero que no aparecen en Lucas. Y hay relatos que aparecen en Juan, pero no aparecen ni en Marcos ni en Mateo. Hay relatos que aparecen en los 3 evangelios sinópticos, Lucas, Marcos, Mateo, pero no aparece en Juan. Y así sucesivamente. Pero este acontecimiento de ver a Jesús ser recibido por multitudes, ser aclamado, dándole una bienvenida como si se la dieran a un rey, fue algo tan importante que allí sí los 4 evangelios se pusieron de acuerdo y lo registraron. Y yo quiero que usted abra hoy la Biblia y vamos a leer en Lucas capítulo 19 a partir del verso 28 en adelante hasta el 40. Lucas capítulo 19, versos 28 hasta el 40. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Capítulo 19, versículo 28 de Lucas hasta el versículo 40, pastora. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre jamás ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él les respondió y dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mi hermano, que yo sepa, y yo quiero que alguien me corrija en esta mañana, pero que yo sepa,
es la primera vez que Jesús llora por una ciudad. Jesús lo hizo por Jerusalén. Jesús, al ver a Jerusalén, se le desgarró su corazón y comenzó a llorar, porque él ya sabía lo que le venía a esa ciudad en los próximos años. Y dice el verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses el momento, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿No? Te perdiste. Aleluya. Gloria a Dios. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso, mis hermanos, cuán importante es que tú conozcas el tiempo de tu visitación. Ahora, si nosotros analizamos en las Escrituras, a veces Dios visitó un pueblo, a veces Dios visitó a alguien particularmente. Mire, sabemos que Dios se da a conocer a través de muchas formas y a través de muchas maneras. Y el escritor del libro de los Hebreos lo narra y dice, cierto, que en el pasado Dios se manifestó a nuestros padres por medio o a través de los profetas. Pero en los postreros días, Dios se ha manifestado de una forma diferente a través del Hijo. Por eso vemos como en el jardín del Edén Dios visita su creación. Dios visita a Adán. Dios dice que se paseaba por el huerto con Adán. Tenía una relación con el hombre. Y ese fue el tiempo más maravilloso después de la creación. Pero no sabemos cuánto duró eso. Pero la Biblia sí especifica que Dios hablaba con el hombre, que Dios tenía comunión con el hombre, que Dios se paseaba en la tarde, en el fresco de la tarde con el hombre. Pero cuando el hombre pecó y fue expulsado del jardín del Edén, cierto, Dios no dejó de manifestarse al hombre. Y usted ve el ejemplo de Abraham. Perdón. Usted ve el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios se le manifestó. Dios lo visitó. Y cuando el Señor lo visitó, Dios le dijo, cierto, le reveló que unas ciudades que estaban cercanas al lugar donde él tenía su campamento, al lugar donde él vivía, iban a ser destruidas para que él intercediera por Lot. Y no solo eso, sino que además le profetiza que al año siguiente Sara y él tendrían un hijo, serían padres, ¿cierto? Y si tú sigues leyendo la Biblia, encontrarás muchas cosas, muchas manifestaciones, muchos acercamientos de Dios. Dios vuelve a visitar al hombre, y a un hombre que tenía 40 años de estar en el desierto, huyendo. Un hombre que estaba derrotado, que estaba desanimado, porque él un
día quiso servir al Señor. Y Él un día quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto y liberarlo. Pero fracasó en el intento, no pudo. ¿Por qué? Porque lo hizo en la carne. Y entonces le toca huir al desierto. Y allí, después de 40 años de soledad, de humillación, de tristeza, Dios lo visitó y le habla, ¿cierto? Y usted conoce la historia a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y el Señor llama a Moisés, lo prepara, lo restaura, porque Dios antes de llamarte te prepara y te restaura, mi hermano. Y le dice: ve a Egipto y saca a mi pueblo de allí, libera a mi pueblo, porque le ha llegado el tiempo de su visitación. Y vemos cómo Dios se le manifestó a Adán. Vemos cómo Dios se le manifestó a Moisés. Vemos cómo Dios se le manifestó a Abraham y a muchos profetas y a muchas personas. Se le manifestó al pueblo de Israel completo. Porque 50 días después de haber salido libres de Egipto, Dios los convoca alrededor del monte Sinaí. Y allí Dios se les revela con voz audible. Una voz que el pueblo no resistió. Fue una cosa tremenda, dicen las Escrituras. Pero mis hermanos, el acontecimiento más impactante de la historia de la humanidad fue la crucifixión y resurrección del Mesías. Pero también hay otro acontecimiento, un acontecimiento donde Dios se manifestó con voz audible, con poder, y le entrega la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese fue otro momento trascendental en la vida de la humanidad. Entonces vemos cómo Dios fue visitando a personas. Vemos cómo Dios, cierto, en momentos puntuales de la historia se manifiesta no solo a personas, sino a pueblos. Y si usted lee detenidamente en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, el Señor se le revela a Daniel. Amén. Que desde el día en que el pueblo de Israel salió libre de la cautividad babilónica hasta el momento en que se manifiesta el Mesías Rey, y esta palabra es clave, el Mesías Rey, pasaría un tiempo determinado. Y usted sabe cuál fue ese tiempo, las 70 semanas de Daniel. Y cuando el Señor Jesucristo, escúcheme bien esto, cuando el Señor Jesucristo se va acercando a la ciudad de Jerusalén, es la profecía, esa misma profecía que Daniel había revelado muchos siglos antes. Ese día, con ese hombre allí montado en ese pollino, hijo de asna, ese día esa profecía se cumplía. Y no solo esa profecía, también se cumplía la famosa profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9, donde dice: alégrate, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando en un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo es posible que Zacarías, si Zacarías nunca conoció a Cristo, Zacarías vivió muchos siglos antes de Cristo, que un día cuando viniera el Mesías, él iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino? Ahí está la revelación de Dios al profeta Zacarías. Y está escrito en su libro, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo no entraría en un caballo blanco, como dice que vendrá en su segunda venida, como un rey triunfante y glorioso, sino que en ese momento entraría humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asno,
vendría esa vez en son de paz. Amén. Y por eso Cristo llora, mi hermano. Llora antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, porque Él sabe perfectamente que el cumplimiento, que se está dando cumplimiento a la profecía de Zacarías, que se está dando cumplimiento ese día a la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Era ese día en que se manifestaba el Mesías Rey. Entonces, Él se presenta primero con los brazos abiertos, una invitación de amor a su pueblo y a la ciudad de Jerusalén. Él sabía que aunque en ese momento los recibían alegres, los recibían con palmas, con vítores, esos mismos que lo estaban recibiendo ahora con palmas, con alegría, que estaban clamando, bendito el que viene en el nombre del Señor, 3 días después estarían gritando, crucifícale, crucifícale. Amén. Aleluya. Todo porque ese día no conocieron que era el día de su visitación. Eso es importante, mi hermano. Que ese momento era un momento crucial en la vida del pueblo de Israel. Que si toda la ciudad, incluidos los sumos sacerdotes Anás y Caifás, los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, hubiesen caído rendidos a los pies de Cristo y hubiesen mantenido esa postura con sinceridad, te digo que la historia hubiese sido completamente diferente. Hubiese sido diferente. Pero fíjese qué diferente fue la reacción, por ejemplo, de la ciudad de Nínive. ¿Cierto? El profeta Jonás, Dios lo manda, y después de 1000 cosas, él acepta y va a Nínive y camina varios días, porque la ciudad de Nínive era gigantesca. Dice que caminó varios días cruzando Nínive de punta a punta, predicando que Dios dentro de 40 días iba a destruir esa ciudad si no se arrepentía. Ese era el día. Ese era el día de la oportunidad. Ese era el día de la visitación para Nínive. No había otro día. Y la Biblia dice que desde el rey hasta el más pequeño, pasando por todos los animales, todos se reunieron, ayunaron, se oraron, se arrepintieron en polvo y en ceniza, se volvieron a Dios en un arrepentimiento genuino, y la historia cambió completamente, mis hermanos, y la ciudad de Nínive no fue destruida. Y eso mismo hubiera ocurrido cuando el Señor Jesucristo entró triunfante en Jerusalén. Si la ciudad hubiese reaccionado igual que los habitantes de Nínive, Dios los hubiera perdonado y la historia hoy sería completamente diferente. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Pero el Señor, conociendo todo de antemano, sabía perfectamente que irremediablemente tendría que morir en la cruz ese mismo fin de semana. Y todos aquí conocemos el resto de la historia. Él sabía perfectamente que las Escrituras decían que el Mesías tendría que darle
la última oportunidad a la ciudad. Ese fue ese día. Ese fue ese día. Un día muy importante en la historia del pueblo de Israel. Porque en ese día marcaron su destino. Amén. Mire, hay cosas que las naciones y también las personas pueden llegar a hacer en momentos puntuales que marcan su destino para siempre. Hay cosas que usted hizo y que ahora dice: Dios mío, si yo ese día no hubiera dicho esto, si yo ese día no hubiera hecho esto, las cosas hoy serían diferentes. Ese era el día. Ese era el día de la visitación de Jerusalén. Ese era el día de la oportunidad. Mire, hay una historia que usted conoce. ¿Se acuerda usted cuando los espías, Josué mandó espías para que entraran a la tierra de Canaán y trajeran un reporte de cuál era la situación, de cómo era esa tierra? Porque ellos iban a conquistarla, iban a entrar allí. Pero resulta que estos espías trajeron, ¿cierto?, un informe negativo. Un informe negativo. Y ese informe negativo, ¿qué hizo? Desanimó al pueblo. Y el pueblo se llenó de desánimo. El pueblo se llenó de tanta rabia, tristeza, dolor, que querían apedrear a Moisés. De pesimismo, querían apedrear a Moisés y devolverse para Egipto. Amén. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Israel ese día marcó su destino. Amén. Ese día, y aquí sí me voy a fijar, ese día fue el famoso, no sé si ustedes han oído hablar de esto, de este día. El día que se llama el Tisha B'Av. Ese día fue el Tisha B'Av en hebreo. Traducido al castellano, el 9º día del mes de Ab. Ese Tisha B'Av, el 9º día del mes de Ab, es una fecha oscura. Es el día maldito en la historia del pueblo de Israel, donde todas las desgracias ocurren. Mire, las peores tragedias en la historia de Israel siempre ocurrieron ese día, en el 9º día del mes de Ab. En el 9º día del mes de Ab, Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón. En el 9º día del mes de Ab, las legiones romanas, al mando del general Tito, destruyeron el templo de Jerusalén. Un templo hermoso fue destruido. Jerusalén, fueron derribados los muros, fueron destruidas la ciudad y fueron llevados al cautiverio los que quedaron vivos. Fue un día noveno del mes de Ab. Y fue el mismo día, el día 9 del mes de Ab, fue el día en que los 12 espías trajeron el informe ese malo que desanimó
al pueblo de Israel y lo hizo caminar 40 días en el desierto. Fue un 9º día del mes de Ab, el Tisha B'Av. Es más, le cuento algo. ¿Usted sabe qué pasó el 7 de octubre del año 2023? ¿Quién sabe? El 7 de octubre del año 2023, miles de terroristas del Hamas entraron en Israel, destruyeron, mataron a mil y pico de israelíes, violaron, rompieron, destruyeron y se llevaron a cientos de judíos, niños, mujeres, hombres, ancianos de toda clase, se los llevaron cautivos. Después de los campos de concentración, después del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, nunca Israel había sufrido tanto y había habido tantos muertos como ese 7 de octubre del año 2023. Ese día fue el 9º día del mes de Ab. Para ti, para mí, fue un 7 de octubre del 2023. Para ellos fue un Tisha B'Av. Fue el día 9 del mes de Ab, exactamente. Y también el Tisha B'Av, o 9º día del mes de Ab, fue el mismo día, o fue el día en que Jesús entró triunfante en Jerusalén e Israel marcó su destino porque cogió mal. Amén. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Hay desgracias, usted lo sabe, hay desgracias que se pueden evitar. ¿A usted le ha pasado? ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido, cierto? Porque cogimos mal, porque hicimos las cosas mal, porque tomamos equivocadamente partido, porque nos equivocamos y tomamos una mala decisión y eso marcó nuestro destino. Pero como te decía, hay desgracias que se pueden evitar. Y había una desgracia que se iba a cernir sobre Jerusalén en aproximadamente 70 años. Como era la destrucción de la ciudad y del templo y la deportación de todos los judíos a la diáspora. Que dicho sea de paso, Israel regresó en el año 1948. Pero ¿qué pasa? Ellos todavía no han podido reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque ese día, el día de su visitación, no aceptaron a quien tenían que aceptar. Amén. No aceptaron a quien tenían que haber aceptado. Y hasta el día de hoy, usted lo ve allá en el cótel, en el muro de los lamentos, llorando, lamentándose, porque saben que perdieron una oportunidad histórica. Ellos lo saben, mi hermano. Por eso es muy importante, iglesia, que cuando el Señor te visite, cuando el Señor te revele una verdad, por favor, recíbela, reténla,
porque eso determinará tu futuro. Amén. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén fue un día muy importante, pero lamentablemente las ideas equivocadas de la época triunfaron sobre la invitación de amor que el Señor les había extendido, que el Señor les estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos querían que Roma fuera humillada. Ellos querían volver a la monarquía. Ellos querían regresar a la gloria antigua de Israel. Ellos querían regresar a la época de David, de Salomón. Amén. Y lamentablemente, ese día, 9 del mes de Ab, perdieron una oportunidad histórica. Pero ¿saben una cosa? Al Señor no le importó. Él siguió con su plan. El Señor siempre va adelante. Cuando Él determina hacer algo, Él lo hace y nada lo va a detener. Nada, ni siquiera la reacción en contra, ni siquiera la reacción a favor de Él. Nada lo va a detener. Y cuando Cristo, Él no se bajó del pollino, Él no escuchó lo que decían los sacerdotes, Él no oyó las críticas de los fariseos, Él siguió adelante. Y dice la palabra que Él llegó hasta el mismo templo. Y allí en el templo, Él se baja del burro y sucede algo muy interesante que está en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. Y dice así, voy a leer. Y entró Mateo 21, 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo, oiga esto, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamándolo en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana, entre otras cosas, significa sálvanos. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Entonces, Jesús llega al templo en el burro. Jesús entra a un templo grande, hermoso. Un templo que duró 40 años en ser ampliado. Duró 40 años siendo embellecido. El rey Herodes hizo todo eso. Y mis hermanos, era un templo precioso. Tanto es así que los romanos, las legiones romanas, cuando llegaron, quedaron impactadas. Cuando conquistaron a Jerusalén y entraron y vieron ese templo, ellos nunca habían visto nada antes. Y así lo registra la historia, así lo registra Flavio Josefo, porque en ninguna parte del mundo
Porque usted sabe que cuando un templo se levantaba, era dedicado a dioses, a deidades, ¿cierto? Y se llenaba de estatuas, se llenaba sí. Pero este templo no. El templo de Jerusalén estaba vacío de imágenes. No había estatuas ahí. Y los romanos vieron eso. Vieron un templo hermoso, grande, vacío, sin ninguna imágenes. Para ellos fue impactante. Estos judíos están locos. Tienen un templo grandísimo, hermoso, pero no hay representación, no hay un Dios aquí. No hay una estatua, no hay nada. No podía haber, mi hermano, porque Dios no tiene imagen. Dios es espíritu. Dios no puede tener ningún tipo de representación humana, mi hermano. Y usted sabe que el Señor se cuidó. Y usted ve en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, tantas advertencias sobre la idolatría. Él se cuidó para que a lo largo de la historia jamás se hicieran imágenes de Dios. Así es. Usted ve por ahí de vez en cuando imágenes de la mamá, de Dios, de la madre, imágenes de los santos, de los profetas, de los apóstoles que vivieron en el pasado. Estatuas de Cristo en la cruz. Hay miles de millones. Pinturas de Cristo, ¿cierto? Imágenes de Jesús, la que usted quiera. Pero de Dios no hay. No hay. Quizá hay una solamente, que la pintó Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, que se llama La creación del hombre, ¿cierto? Donde está un anciano creando a Adán y a Eva. No más. Cuando el Señor entró en ese templo, mire, limpio, hermoso, muchos atrios, muchos patios, muchas divisiones internas había dentro del templo, pero principalmente había algo que lo molestaba. Había algo que estaba en la entrada, en la misma puerta del templo, y que la Biblia denomina, o el Nuevo Testamento denomina, los cambistas. Amén. Los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Los cambistas eran personas que estaban ahí esperando para hacer su agosto contigo. Ya, eran personas que vivían a expensas de los miles y miles de peregrinos que llegaban de todas partes de Israel y del extranjero en la Pascua. Y en aquellos tiempos eran iguales a estos, ¿cierto? Que cada país tiene su moneda, que cada país tiene sus billetes diferentes. Había monedas griegas, monedas romanas, monedas egipcias, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacían los cambistas? Los cambistas cambiaban, porque las monedas que ellos traían de sus países no se usaban en el templo, porque el templo tenía una moneda especial, una moneda acuñada solamente para uso del templo. Entonces los cambistas lo que hacían era cambiarle a la gente las monedas extranjeras por las monedas del templo. Amén. Y a eso le agregaban una comisión, porque todas las personas que llegaban al templo de todas partes de Israel, de todas partes del mundo, tenían que pagar un impuesto que se llamaba el impuesto del templo. Amén. El impuesto del templo.
Y el impuesto del templo era medio ciclo de plata. Y ese medio ciclo de plata equivale a 2 días de trabajo. Y si usted extrapola, medio ciclo de plata equivale a 2 denarios. ¿Cierto? Porque un denario es la paga de un día de trabajo. Amén. Y entonces todas estas personas tenían que pagar el impuesto, pero lo tenían que pagar con la moneda del templo. Y claro, esa comisión era altísima. Esa comisión dejaba pingües ganancias, porque no eran ni 100 ni 200, eran miles de miles los que venían de todas partes del mundo para la fiesta de la Pascua. Y era la fiesta de la Pascua en ese momento. Comenzaba pues. Y había otra cosa. Si usted llegaba con una moneda extranjera y cambiaba, a usted le cobraban una comisión por cambiarle su moneda por las monedas del templo. Pero si tenían que darle vuelto, el vuelto a usted no se lo daban en las monedas del templo, sino que tenían que dárselo en otra moneda. Y por esa situación, también entonces tenían que pagar una comisión. Es decir, todo eso era un negocio redondo. Y no solo eso, los cambistas también vendían animales, palomas, ovejas, corderos para el sacrificio. Amén. Ahora, ¿saben ustedes? Y esto lo saco del libro de las costumbres de las costumbres de los judíos. Ya. ¿Saben cómo se llamaban esos puestos donde cambiaban monedas, donde vendían animales en el templo de Jerusalén hace 2024 años? ¿Sabe cómo se llamaban? Se denominaban las tiendas de Anás. Las tiendas de Anás. Entonces, la gente venía de otras partes, traía su corderito, traía su cabra, traía su animal y lo presentaba a los sacerdotes para que ellos lo revisaran, para ver si era un animal perfecto que podía ser sacrificado en el templo. Y entonces los sacerdotes lo revisaban y decían: este animal no es kosher, este animal no cumple los requisitos para el sacrificio, y lo descartaban totalmente. Entonces al pobre hombre, ¿qué le tocaba hacer? Ir a donde los cambistas, a donde estos señores, y allí le iban a vender un cordero que estaba garantizado ya de que iba a pasar el escrutinio de los sacerdotes. Pero este cordero ya no costaba lo que comúnmente valía un cordero. Un cordero en esa época valía 20 denarios. Ahora no, ahora te cobraban 45, 50 denarios. O sea, era un negocio redondo. Y así había mucha gente en Israel que se enriquecía. Entonces el Señor entra en el templo y ve, ¿cierto?, esa cantidad de negocios y le da rabia. Y usted se conoce la historia, ¿cierto? Comienza a patear. Bueno, yo digo patear, pero no sé si el Señor la... no sé si el Señor hizo eso. Perdón. Supongo que la volcó.
Y dice que cogió una correa y comenzó a azotar a todo el mundo ahí. Pero no sé si de pronto se le salió una... pastora, ¿usted qué opina? ¿Se le salió una patadita? Pastora dice que no. El Señor estaba enojado. Habéis hecho mi casa, la casa de mi Padre, que es una casa dedicada a la oración, que es una casa dedicada a la comunión con Dios. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¡Pra! ¡Pra! Ahora entienden ustedes las ganas. Vamos a hablar así como hablo yo. Las ganas que le tenían a Cristo. Porque exactamente les estaba dañando el negocio. Y si usted se pregunta a dónde, mire, cuando arrestaron a Cristo en Jerusalén, allá en el Getsemaní, ¿a dónde lo llevaron primero? A la casa de Anás, ¿cierto? Porque Anás tenía a Cristo entre ceja y ceja. Porque no solo estaba enseñando cosas, sino que también le estaba dañando el negocio. Y la Biblia dice que Jesús entra en el templo y lo limpia y lo declara casa de oración. Y automáticamente ocurre algo que nunca había ocurrido allí en ese templo. Los enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, el tuerto, el mollo, todos iban al templo, pero no salían de la misma forma que entraban. Entraban enfermos y salían sanados. Los ciegos salían viendo, los paralíticos se iban corriendo, y así sucesivamente. Y cuando los fariseos vieron esto, pusieron el grito en el cielo: ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser esto? Porque a los enfermos no los dejaban ni siquiera acercarse al templo. Aún cuando un sacerdote enfermaba, no podía entrar al templo. Amén. El famoso Domingo de Ramos, la Biblia habla que este día es la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y continúa con la purificación del templo. Ahora, hoy en día no hay templo. Pese a todo, los judíos no han podido construir el templo. Pero Cristo abrió una puerta, ¿cierto? Y Cristo nos dice, no solo a los judíos, sino también a los gentiles: no os preocupéis, hermanos. Yo no quiero que ignoren esta gran verdad, que vuestros cuerpos ahora se han convertido en templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Y ahora usted y yo somos ese templo. Usted y yo ahora somos ese templo. Por eso, mi hermano, no lo contaminemos. No lo convirtamos en una cueva de ladrones, lleno de mentiras, sino que usted y yo tenemos que mantener este cuerpo, este templo, limpio, sin mancha, porque el Señor, cuando venga, quiere encontrar una iglesia limpia, pura, blanca, sin mancha y sin arruga. Amén. Por eso la Biblia dice en Tesalonicenses, Pablo dice
inspirado por el Espíritu Santo, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor quiere, y el Señor te habla en esta mañana y te dice: hoy es el día de tu visitación. Quiero que haya limpieza. Quiero que haya orden en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tu casa, en tu economía, en tu familia. Dios quiere que haya limpieza. Dios quiere que haya orden en cada área de tu vida, mi hermano. Amén. Porque cuando hay orden, hay paz. Y eso era un templo muy hermoso, pero no había paz en el templo de Jerusalén. Por eso Cristo tiene que entrar y tiene que limpiarlo de adentro hacia afuera. Voy sacando toda la podredumbre, voy sacando toda la basura. Porque usted y yo, mi hermano, somos expertos en ensuciarnos, pero somos expertos en cambiar las cosas. Pero ¿cómo las cambiamos? De afuera para adentro. Y así no es. El Señor va profundo. Amén. ¿De qué sirve que pintemos las paredes? ¿De qué sirve que usted y yo cambiemos el aspecto exterior, si luego nuestro corazón está lleno, ¿cierto?, de cosas malas? Si nuestro corazón no está alineado con la presencia del Señor, ¿de qué sirve eso, mi hermano? Dígamelo. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. Y este fue el día. Él vino ese día que usted y yo hoy conmemoramos como el Domingo de Ramos. Él vino a poner orden. Él vino a poner orden en tu vida. En tu casa, en tu familia, en tus finanzas. Él vino a traer libertad a los que están cautivos. Él vino a darle vista a los ciegos, a pregonar el año de la buena voluntad de Dios para todos sus hijos. Amén. Y eso es lo que la cristiandad celebra en estos días, ¿cierto? Que mi Señor hace 2024 años entró en una ciudad llamada Jerusalén, montado en un pollino, en un asno, conforme a las Escrituras. Mire, y usted no se ha dado cuenta de algo, que nunca más. Yo tenía un empleado que decía: nunca mente jamás. ¿Ah? Nunca mente jamás. Nunca mente, nunca jamás. Nunca jamás. Nadie volvió a hacer eso. Nadie, mi hermano. No hay otro registro histórico de que una persona, un profeta o un rey o quien sea entrara de esta manera triunfante en Jerusalén. No lo hay. Cristo cumplió el Micraj. Cristo cumplió la profecía. En estos días se está celebrando ¿qué? La fiesta de la Pascua. ¿Usted sabe qué es Pascua? ¿Qué significa la Pascua? ¿Alguien que me diga qué es la Pascua? Nosotros no celebramos la Pascua, ¿o sí? ¿Cómo? Más o menos por ahí. Por ahí va la cosa. La Pascua en hebreo es Pesaj o Pesaj, no sé cómo lo quieran, cómo se pronuncie.
Yo digo Pesaj. Y Pesaj significa saltar, dar un brinco, dar un salto. Porque la Biblia dice que cuando Israel estuvo esclavo en Egipto y el ángel de la muerte llegó y comenzó a matar a todos los primogénitos de Egipto, cuando llegaba y encontraba una casa que tenía la puerta pintada con sangre, él saltaba a esa casa, a la siguiente. Él hacía ahí un pesaje, un salto, porque veía la puerta de la casa, los dinteles, la sangre del cordero. Amén. Puedes ponerte de pie en esta mañana. Ponte de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que llegaron hoy aquí, Señor. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay mucha oposición. Yo sé que hay mucha costumbre. Yo sé que hay muchas cosas, Señor, que están triunfando en el corazón de muchos hermanos. Pero también sé, Señor, también sé, Padre, que tú estás aquí, Señor. También sé que tú conoces los corazones de cada uno de mis hermanos. Y yo te pido ahora, Padre mío, ven, entra triunfante en el corazón de cada uno de los que están aquí en esta mañana, Señor. Entra triunfante, Señor, así como entraste ese día. Hoy es el día, mi hermano, de tu visitación. Hoy es el día para que tú y yo rindamos nuestra voluntad al Señor. Este es el día para que aprovechemos el tiempo de la visitación de Dios para tu vida. Es el tiempo en que tú vas a escoger. Ahora es ese tiempo. Tienes que escoger. Y eso va a determinar tu futuro. Porque es el tiempo de la visitación de Dios para tu vida. Porque sabemos que Dios visita, que Dios llama. Y Dios hoy está golpeando, mi hermano, en las puertas de tu corazón. El Señor quiere que tú hoy le abras tu corazón de par en par y le entregues tu vida al Señor. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que tú entres a esos corazones, Señor, a esos corazones de mis hermanos y saques, Señor, todas esas cosas que son obstáculos. Saca, Señor, toda esa tristeza. Saca toda esa aflicción. Saca toda esa derrota. Saca todo eso que impide, Señor, que ellos puedan recibirte. Saca todo eso que hay en nuestros corazones, Señor, que impide que podamos recibir tu bendición. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Y profetizo en esta hora en el nombre de Jesús que ellos salen hoy de aquí diferentes. Que hoy ellos salen de aquí cargando una palabra de esperanza.
El Señor te habla, mi hermano, en este día y te dice: hoy es el día de tu visitación. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.